que trae la Gemara en Berajot, página 24, una persona que en la mitad de la sinagoga estornudó en la tefilá. ¿Qué significa eso? Si uno estornudó en la tefilá. Dice la Gemara que es buena señal. ¿Cuál es la buena señal que estornudó en la tefilá? ¿Que qué? Que está vivo. ¿Que está vivo? No, nada que ver. La buena señal es que Hashem va a recibir su tefilá. Su rezo fue recibido. Pero ahí voy. Pero si él está resfriado y tiene estornudando así 20 veces todo el rezo, eso no tiene nada que ver. O si tiene una alergia, tampoco no tiene nada que ver. O si hay en la sinagoga mucho polvo, está estornudando porque no limpiaron el polvo en la sinagoga. O hay un libro viejo que tiene moho, entonces está estornudando. Entonces él agarra a propósito ese libro para que se escuche sus rezos. No tiene que ver. Esto es cuando él estornuda así por nada. No hay nada especial. Estornuda. Cuando pasa algo así, es que ¿qué? Es que es una buena señal y que se recibió su tefilá. Estas cosas hay que entenderlas, hay que saber, ¿cómo se dice?, leerlas. El que las sabe leer bien puede saber cuándo se recibe su tefilá. ¿En cualquier momento la tefilá? En la amidá. En la vida. Hay otras señales como uno puede saber que se recibe su rezo. Otra de las señales que uno sabe que se recibe su rezo es cuando uno ve que le fluye el rezo bien en la boca. Que no se confunde, lo dice bien. Pero todo eso es difícil de saber evaluarlo. No es fácil. Cuando uno va a rezar, por eso mismo tiene que saber no interrumpir en el rezo. Por eso si, por ejemplo, hay un niño que está haciendo lío en la sinagoga, es una responsabilidad muy grande del papá de parar al niño que no haga lío en la sinagoga. ¿Y qué pasa si el papá está en la mitad de la amidá y su hijo empezó a saltar en la sinagoga como si fuera Simchat Torah, saltando en la sinagoga? Y el papá está en la mitad de la amidá, no puede interrumpir. ¿Qué hace? Tiene que interrumpir. Yo creo que tiene que interrumpir porque si no va a interrumpir. Y empieza de nuevo después. Muy bien dicho. Va a tener que interrumpir en la mitad y cortar, no hay de otra. ¿Por qué tiene que interrumpir? No conseguiste el tomo que te pedí. No estaba. Ok. Tiene que interrumpir. ¿Por qué tiene que interrumpir? Por cuanto que, Está molestando. ya que está molestando a todos, mejor que todos recen y que él no rece. Pero no puede hacer que ninguno rece por su hijo. Entonces tiene que interrumpir, aunque está en la mitad de la amidá, que interrumpa, que agarre el niño, que lo saque afuera, que lo calle y que siga rezando. Pero no puede dejar de seguir rezando y decir, no, yo estoy en la amidá, que todo el mundo aguante. No. O si él está en la mitad del Sefer Torah o algo y su hijo empezó a hacer lío, es su obligación como papá de agarrarlo. Y de agarrar que se calle, que pare de hacer lío o sacarlo afuera o lo que sea, hasta que se calme la situación en la sinagoga y vuelva la paz a reinar en la sinagoga. No puede mantener esa situación, ese caos en la sinagoga, porque destruye la paz y la armonía y la concentración de la sinagoga. Él empezaría de nuevo desde el principio. Depende qué tanto tuvo que interrumpir, vamos a ver ahorita.
Por supuesto que si él puede callar al niño sin hablar, tiene que tratar de callarlo sin hablar. Si puede callarlo sin caminar, trate de callarlo sin caminar. Pero si necesita hablar o caminar, lo menos posible que trate de hacer. Pero si va a necesitar caminar o hablar, va a tener que caminar, hablar, moverse. Lo mínimo que necesita hacer que haga, pero tiene que hacerlo para poder que el niño no interrumpa los rezos y que la gente pueda concentrarse en los rezos, ya que lo principal del rezo es la kavaná, que es la concentración del rezo. Ahora, hay veces, hay niños grandes que hablan en el rezo también. Niños que tienen más de bar mitzvah, que hablan en el rezo. Si hay un niño grande que habla en la sinagoga, también hay que explicarle que no se puede hablar en el rezo. Y si hay que callarlo, hay que callarlo. ¿Por qué? Por cuanto que él molesta a los demás. Y si uno molesta a los demás, es un problema, es un estorbo para el público en la sinagoga, ya que no permite a los demás rezar. Entonces hay que explicarle a la persona que no puede molestar a los demás, que sí quieren concentrarse y rezar, y vinieron para lo que se viene a la sinagoga a hacer. ¿Qué pasa si uno está rezando en la sinagoga y viene alguien importante y lo saluda? Aquí ya es otro tema. ¿Por qué? Porque sabemos la importancia del saludo. ¿Por qué es muy importante el saludo en el judaísmo? Porque el Talmud dice que uno siempre debe saludar a cualquier persona. Y a filu, a una persona no judía en la calle te saluda, tú debes responderle. Y los grandes jajamim fueron alabados y fueron engrandecidos, que nunca evitaron un saludo a nadie, al contrario, siempre fueron los primeros en saludar. Y adelantaron el saludo a cualquier persona todas sus vidas. Siempre fueron los primeros en saludar. Entonces, si es tan importante el saludo, ¿qué haces tú si estás en la mitad del rezo, viene una persona y te saluda? ¿Puedes responderle o no? Está dura esa. ¿Siendo en la sinagoga o siendo a la mano? En la mesa está bien. Depende de qué parte del rezo estás. Si estás en la amidá, que es la parte más importante del rezo, que estás hablando directamente con Hashem, con Dios, no puedes interrumpir tu rezo, aunque venga el rey de Israel a saludarte, David Amelech te diga Shalom, el Mashiach te diga Shalom, Lo yashivenu, no le puedes responder. Pero si viene un rey Goy a saludarte, puedes responder. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué si viene un rey judío, no le respondas, pero si viene Fidel Castro a saludarte, tienes que responderle? Porque ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El rey judío, él sabe la ley. Él debe saber que eso es El Goy no sabe. que no puede responderlo. El Goy no sabe. La diferencia es muy sencilla. Porque si no le contestas al rey judío, no te va a matar. Él ve que estás rezando, entiende que estás hablando con Dios. Obvio que se va a ofender, se va a sentir mal, que no le saludaste, lo dejaste así con la mano extendida en el aire, colgando. Pero él entiende que estás hablando con Dios y va a respetar eso que estás hablando con Dios. Pero un rey que no es judío puede ser que saque el arma y te dispare. Como puede ser que saque el arma y te dispare en el momento, es peligro de vida. Como es peligro de vida, se puede saludarlo para no correr riesgo de vida. Pero si es un presidente que no tiene armas y no puede matar a uno, que no lo salude tampoco. Por ejemplo, aquí en Panamá el presidente no tiene armamento, él no puede matar a nadie.
Entonces, si él te saluda y estás en la mitad del rezo, no le contestes. Después le explicas, estaba en la mitad hablando con Dios, perdón que no te saludé. Y él va a entender que estabas hablando con Dios y que no le podías saludar. Esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque uno tiene que entender lo que es hablar con Dios. Estás uno hablando con Hashem, es muy importante. El jefe de ese rango. Ahora, esto es cuando la persona está en la mitad del rezo. Ahora, ¿qué pasa si la persona tiene un peligro de vida? Cualquier circunstancia que tiene uno peligro de vida, aprendemos de aquí, uno no debe apeligrar su vida por el rezo. No meter su vida en riesgo por la tefilá. Más importante es la seguridad de la vida de la persona. Si hay riesgo de vida, no hay que interrumpir el rezo. Por eso, en la época del COVID, por ejemplo, nosotros tuvimos que cerrar la sinagoga aquí para no correr en riesgo la vida de las personas. Y por un largo tiempo no se rezó en la sinagoga para no poner en riesgo en la vida de la gente, aunque sabíamos que mucha gente, porque el hecho que cerramos la sinagoga, quizás no rezaron del todo. No nos importó. ¿Por qué? Porque la vida de la persona es más importante que el rezo. Entonces puede ser que las personas no rezaron, pero gracias a Dios, por eso no murieron personas de la comunidad aquí, gracias a Dios, de toda la comunidad nuestra, Baruch Hashem. No murieron personas en el COVID, gracias, menos 2 personas que después más adelante se contagiaron mayores, porque no abrimos las sinagogas y no se contagiaron la gente en el COVID. ¿Verdad que puede ser que algunas personas no rezaron, pero como estamos viendo aquí, que por peligro de vida no se reza? Pero si es por pérdida monetaria, ¿cuál es la halajá? ¿Uno tiene la obligación de perder dinero por rezar o no? Me va a decir ahora depende cuánto. Entonces, esto no es fácil. Depende, ahora, la Gemara cuenta, depende en verdad de la situación, cuánto dinero en verdad uno va a perder. Hay veces la persona está en su negocio y él llega a la hora del rezo. Tiene que interrumpir, tiene unos clientes ahí, no sé qué, tiene que dejar a los clientes para rezar. ¿Qué hace? Deja a los clientes en la mitad, le dice tiene que ir a rezar, se van a la competencia. Ellos no tienen paciencia para esperar que él se ponga a rezar, no sé qué. Ellos no son ni Yehudim, no entienden esto. Ellos le dicen, mira, nosotros estamos apurados, tenemos que comprar, si no vamos aquí enfrente hay otra tienda más. ¿Qué hace él? Entonces, en esto depende, como dije, cuánto es la pérdida. Si es hasta un 20% de su capital, tiene que perder. Si es más de un 20% de su capital, no pierde para el rezo. Ahora, si es nada más para rezar con minyan o no rezar con minyan, hay quien permite incluso menos del 20% de su capital. Pero si es para rezar por completo, hasta el 20% de su capital. Pero he conocido muchas historias de personas que se han salvado por eso. Por ejemplo, en Israel había un señor que siempre estaba con minyan, y en eso que llegó un jueves en la tarde, la hora de Minha, y él siempre tenía la tienda llena de personas. Señores, todos para afuera que yo tengo que ir a rezar. Voy a cerrar la tienda. Dijeron, ¿qué te pasa? Queremos comer. Nada que hacer, todos se me van para afuera. Sacó 30 personas de la tienda, cerró, bajó la persiana, cerró con llave y se fue para rezar Minha. ¿Qué pasó después de 10 minutos? Había un árabe que le había puesto una bomba en la tienda. Se levantó, se explotó toda la tienda.
salvó la vida de todas las personas que estaban adentro. Era una panadería allá en Geula. Se publicó esa historia por todos lados. Después el seguro le compró una panadería nueva muy muy bonita. Yo siempre voy a comprar a esa panadería nueva para ver el milagro de Hashem. Por eso me gusta comprar en esa panadería. Pero ese es un ejemplo cómo la persona guardaba la mitzvah, salvó la vida de él y la vida de todos. Pero él hizo algo que no está obligado a hacer, en verdad. Votó 30 clientes, todo para un minhá con minyan. Podía rezar ahí, no, era con minyan, cerró todo y se fue. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.